Bueno, listo, vamos empezando pues. Entonces, hoy vamos a ver la sesión 7, ¿ok? La sesión 7. Ya está a la disposición ahí atrás la 8 para completar nuestro libro, pero hoy estamos en la 7, que es la prefiguración del Antiguo Testamento y el cumplimiento sacramental de todas las promesas. Hola, Rosalía. Allá atrás están todos los paquetes, Rosaleida, si quieres. Los que te falten, allá están atrás todos, ¿ok? Bueno, entonces empecemos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tenernos aquí, por el don de la vida, por todos los dones que nos impartes a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser. Que el entendimiento, la humildad y la ciencia nos ayuden, Señor, para aceptar, para aprender, para entender y para vivirte cada vez más profundamente en nuestras vidas. Hoy, que vemos cómo el Antiguo Testamento se complementa, se hace realizado en el Nuevo con tu venida aquí a nosotros, tenemos que podamos entender ese misterio de tu amor, ese misterio de tu entrega por nosotros, y como siempre estará presente en cada momento y en cada celebración litúrgica que hagamos. Nos ponemos en tus manos a través de la intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen María, y de San Josefo, a quien celebramos hoy en su día de santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es interesante el santo que celebramos hoy. No sé realmente si en español se diga Josefo o no, San Josafat. Fue un hombre que después fue sacerdote y obispo ucraniano. Y era de la iglesia oriental. Vivió en la segunda mitad del siglo XVI, 1560, 80 creo que nació. Y trabajó por la unidad de la iglesia oriental con la iglesia occidental. Desde ese momento, los que estaban en oposición a esa unión terminaron matándolo y lo celebramos hoy como obispo y como mártir. Y bueno, ya ven que es un caminar de más de 500 años tratando de reunir lo que el hombre dividió, ¿verdad? Estos divorcios que solo ocurren entre humanos, porque con Dios nunca hay divorcio. Pero nosotros ponemos nuestras barreras, nuestros requisitos, nuestras condiciones por delante de todo y no tenemos capacidad de unirnos y de bajar la cabeza. Entonces eso lo celebramos como el mártir que desde ese momento trabajó y seguramente en presencia de Dios continuará trabajando y orando por esa unidad, intercediendo por todos, ¿verdad? Entonces hoy, prefiguración del Antiguo Testamento y el cumplimiento sacramental. Vamos a ver la diferencia entre la ley que vivían más bien, con el Antiguo Testamento y cómo ahora vivimos y vemos la ley. ¿Qué diferencias hay? Y cómo, a pesar de que son diferentes, una prefigura a la otra. Una prefigura a la otra. Y pues para aprender todo eso, para poder todo esto, pues tenemos que cada vez profundizar en conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa voluntad que desde el principio nunca ha cambiado. ¿Cuál creen ustedes que es la voluntad de Dios? Remontándonos, digamos que hasta Génesis 1. Amarnos unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. ¿Que seamos qué? ¿Laura? Que seamos salvos. Que seamos salvos. Que nos sabemos unos a otros. Básicamente, ¿verdad? La salvación, ¿qué es? El estar en presencia de Dios, estar en unión con Dios es la salvación.
Y Dios, que es amor, pues obviamente amarnos los unos a los otros, ¿no? Esa es la voluntad de Él, sencilla. Muévonos. Pero a caramba si le ponemos trabas nosotros los hombres. Porque tenemos que aprender entonces en esta humildad de que si esa es su voluntad, pues apoyémonos en Dios. Acerquemos a Dios y apoyémonos en Él para que Él mismo nos ayude a entender y nos ayude a aceptar todos estos dones que Él tiene. San Pablo nos dice, ¿no? Porque es cuando soy débil que soy fuerte. En mi debilidad se realiza, se expresa, se revela la fortaleza de Dios. Porque si tengo la capacidad, en medio de mi debilidad, en esa lucha con mis tentaciones, si tengo esa capacidad de decirle, Señor, estoy caído, ven y ayúdame. Esa debilidad mía se hace fuerte en la fuerza del Señor cuando se te hace presente en ese momento para salvarte. Así como saca a Pedro de las aguas turbulentas, así nos saca a nosotros también. Solo hay que decirle, ven, sálvame. ¿Ok? Entonces, mirando el Antiguo y el Nuevo Testamento, digamos que qué diferencia ven o perciben o experimentan ustedes en estar aquí o en ver una foto de este salón. ¿Cuál es la diferencia? Pues siempre es mejor estar presente para estar frente a frente con un hermano o con el que lleva el control, en este caso usted, porque nos da la oportunidad de vivirlo totalmente. Es bonito mirarlo por un video, sí, al menos para no perderse la clase, pero yo siempre prefiero la presencia porque es lo más claro que puedo ver. Es diferente, ¿no? Poder experimentarlo, poder vivirlo en tercera dimensión, el calor humano, el chiste, la mirada, lo que sea que quedó, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, la foto nos da una imagen, pero el vivirlo nos permite tener la experiencia, ¿ok? Entonces, de cierta manera, el Antiguo Testamento es como esta foto, esta prefiguración del Nuevo. Aquí estamos viendo lo que va a ser, algo grandioso, algo increíble, pero no lo podemos captar todo, no lo podemos ver todo, no lo podemos experimentar. Llega el Nuevo, llega Jesús y nos abre y nos da el acceso, ¿verdad? Nos da el acceso. Entonces vemos cómo el Antiguo Testamento está realizado en el Nuevo, está hecho realidad, está hecho vida en el Nuevo. Y cómo el Nuevo, a través de las imágenes del Antiguo, pues está escondido en el Antiguo. Muchas veces hemos hablado de esto. Vamos a Hebreos 10:1. Hoy vamos a estar con los capítulos 10 y 11. Entonces, si vamos a Hebreos 10:1, no teniendo la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la imagen de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. Entonces, los sacrificios y todas las otras leyes sí intuyen la palabra, la presencia de Dios, ¿verdad? Dios en realidad está presente con ellos. Pero ¿dónde está presente Dios en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está físicamente presente Dios en el Antiguo Testamento? En el arca de la alianza. ¿Y dónde está el arca de la alianza? Los levitas la cuidan, pero físicamente ¿dónde está? Literalmente ¿dónde está? ¿Dónde la encontramos? ¿En Judá? Bueno, en Judá ya después de que llegó a Jerusalén, pero bueno, sí, en Judá, más específicamente. ¿En la tienda? En la tienda, ¿verdad? Pero no simplemente está en la tienda, porque en la tienda digamos que hay dos cortinas, ¿ok?
Está, digamos que un cerco exterior, que es donde están los campos abiertos, digamos el estacionamiento, ¿ok? Haciendo así un paralelo como grosero con hoy, el estacionamiento. Después está la primera cortina de lo sagrado, del templo, digamos las paredes de la iglesia, ¿ok? Y después está la cortina del Santo de los Santos, la cortina del tabernáculo, donde está el arca. Hoy en día, nuestro tabernáculo. Pero ese tabernáculo, el Santísimo, no estaba como está hoy. Estaba detrás de una cortina. Y no se veía, la gente no lo podía ver. ¿Quién lo podía ver? ¿Quién? El sumo sacerdote. Una vez al año, ¿verdad? Una vez al año. Y entraba a hacer el ofrecimiento al Señor con sangre que no era la suya. Entraba a ofrecer la sangre de un novillo, ¿verdad? Por el perdón de él, por el perdón de los pecados del pueblo. Pero entonces era esta sangre que, según dice la ley, simplemente era como una sombra, una imagen. Entonces, era un sacrificio que realmente no era eficaz. Porque esta sangre de este novillo no podía traer el perdón real, verdadero y definitivo. ¿Ok? Para el pueblo era simplemente una imagen de lo que pudiera, de lo que iría a pasar después. Entonces, todas estas leyes, estos ritos, no afectaban la realidad de las cosas porque no podían hacer real lo que significaban. Solo en Jesucristo encontramos eso, ¿ok? Solo en Jesucristo encontramos eso. Entonces, por eso ellos, año tras año, había unos sacrificios que eran diarios, ¿verdad? Unos sacrificios que eran diarios, pero el de la Pascua era una vez al año. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al Santo de los Santos para hacer este ofrecimiento. ¿Por qué? Porque pues no era eficaz. Con Jesús, su sacrificio de ser él mismo sacerdote y él mismo víctima, es el único sacrificio verdaderamente eficaz, porque mediante ese sacrificio, donde él ofrece su propia sangre, ese sí trae lo que promete. ¿Y qué es lo que promete? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Entonces, si vemos las leyes del Antiguo Testamento, vemos que son muchas, ¿verdad? Que viene que la circuncisión, que solo pueden comer ciertas cosas, que se tienen que lavar las manos no sé cuántas veces, que tienen que ir donde el rabino a pedirle el perdón, permiso de todas las cosas, que ellos tienen las filacterías, que tienen las capas, que tienen esto, que tienen otro, muchos ritos, muchas cosas, muchas reglas. Y ninguna de ellas en realidad tiene la eficacia de realizar plenamente lo que prometen. Pero llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a Jesús, y en Jesús ahora estas reglas, estas leyes son muy pocas, pero son eficaces. Son eficaces porque conllevan lo que prometen. Entonces, Jesús en la cruz, con sacrificio único y perfecto, sella la nueva alianza y nos trae efectivamente el perdón de los pecados. Vence la muerte y vence al pecado. Tenemos, por ejemplo, el bautizo con el símbolo del agua. El agua físicamente te lava, pero en ese momento, ¿qué? El Espíritu Santo es lo que viene, y el Espíritu Santo, con su eficacia plena, limpia tu alma. Verdaderamente. Es eficaz. La confirmación viene con la unción del Santo Crisma, y eficazmente el Espíritu Santo viene y sella todos esos dones del Espíritu Santo para que queden contigo para siempre. ¿Okay? Jesús queda en la Eucaristía, y esa Eucaristía es eficaz en venir ¿a qué? A alimentar tu alma, a transformar tu ser y a que te conformes cada vez más a Cristo.
¿Ok? Entonces, Jesús viene a que todos estos rituales del pasado puedan finalmente convertirse en lo que son y que traigan el resultado, que traigan la eficacia, que traigan la gracia que siempre se había prometido. Pero esa gracia solo llega ¿con quién? Con Jesús. Con Jesús, ¿ok? Entonces, por ejemplo, alguien me pudiera leer 1 Corintios 15, 25, por favor. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Ejercerá el poder hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último será la muerte. No sé si lo dice ahí, ¿no? Y ¿Sí el lo dice ahí? último de los enemigos sometidos será la muerte. Y el último será la muerte, ¿verdad? 1 Corintios, ¿qué dijo? Perdón. Capítulo 15, versículo 25 en adelante. Ahora regresemos a Hebreos, en el capítulo 10, al versículo 12. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, Siga el siguiente también. donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola ofrenda, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifican. Ok. Él- Así. Mediante una sola ofrenda, ¿ok? Una sola ofrenda. Para nosotros es un misterio, es prácticamente imposible de que toda la vida sea un simple presente, ¿verdad? Porque pues vemos el pasado de nuestra niñez, vemos el presente de nuestra juventud, vemos el futuro de los otros viejos. Pero entonces vemos esto así, ¿verdad? No podemos ver todavía en un solo presente. Sin embargo, en el misterio de Dios es un eterno presente. Y este sacrificio, un solo sacrificio, está presente por toda la eternidad. ¿Para qué? Para curar, sanar los pecados del mundo entero. Y del mundo entero no nos referimos al mundo entero como al globo terráqueo, digamos, sino al mundo entero desde Adán hasta el final de los tiempos. ¿Ok? De todos, de todos. Ese es el sacrificio eterno de Jesús. Una sola nueva alianza. No lo estamos sacrificando y crucificando una y otra vez. Él, en su vida eterna, glorificado en Dios, este Cristo, le presenta a su Padre esta ofrenda, esta oblación pura, sin mancha, para el perdón. Entonces, a través de esta cruz, a través de este sacrificio, hay dos regalos, digamos, que recibimos. Por un lado, es la expiación de nuestros pecados, el perdón. Pero, realmente eso no se queda ahí, porque el perdón, de cierta manera, es una parte muy, muy pequeña del plan de Dios. La parte más grande y más importante es la infusión de la vida divina. Eso es lo que quiere darte Dios, una vida divina, una vida plena. Y eso lo tenemos al alcance de la mano. Por eso, en mi evangelización me gusta nombrar más el sacramento de sanación de mi alma como el sacramento de reconciliación o el sacramento de transformación y no simplemente como el sacramento de la confesión, ¿verdad? Porque confesión se queda corto. Confesión simplemente es decir mis pecados, decir la verdad, digamos, es la confesión. Pero cuando hablamos de reconciliación es que a través de ese acto
de humildad mío ante la grandeza de Dios, Él reconcilia nuestra relación, la vuelve a generar, me da una relación nueva, una vida nueva. ¿Ok? Entonces, esta infusión de vida eterna, de vida divina, es ese regalo de Dios. Cuando por amor nos dio la vida, cuando por amor nos dio su amor y en su amor nos dio la libertad, nos dio el libre albedrío, continúa con ese mismo amor, esperando a que este libre albedrío nos lleve a libremente a hacernos sus esclavos, a entregarnos a Él en plena libertad. ¿Para qué? Para Él venir e infundir esa vida divina en nosotros. ¿Y cómo se infunde esa vida divina en nosotros? Sigamos en el capítulo 10, pero vamos más adelante al versículo 19. Alfredo, ¿podrías leer 19 y 20, por favor? Así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne. Ok. Entonces acabamos de hablar de la cortina, ¿verdad? Que habían dos cortinas para entrar al templo y para entrar al santo de los santos, ¿sí? Aquí el autor de Hebreos nos define cuál es la cortina. ¿Y cuál es la cortina? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Entonces, en la cruz, ¿quién ha visto aquí la película de La Pasión de Cristo producida por Mel Gibson? Sí, casi todos, ok. ¿Cómo está el cuerpo de Cristo cuando lo suben a la cruz? Rosabeida, ¿cómo está? Todo deshecho, todo en pedazos, Destrozado, todo maltratado. Abierto, ¿verdad? Que literalmente casi que le pudiéramos ver el corazón, ¿cierto? Aquí este velo es su carne. ¿Por qué? Porque con la carne se abre y literalmente su corazón se expone a todos por amor, para salvarnos. ¿No es eso algo hermoso? Lo vemos aquí terrible, ¿verdad? Un símbolo muy cruel. Pero miren cómo lo voltea a Dios. Y a través de esa crueldad, Él saca el mayor gesto de amor. El corazón sacramentado de Jesucristo. ¡Wow! ¿Que viene para qué? Para entregarse a todos nosotros. Entonces Él rompe esa cortina para exponerse. Por eso si ven los cuadros del corazón sacramentado de Cristo, el corazón está por fuera, ¿no? Siempre está por fuera. Latiendo, impartiendo luz. Impartiendo luz. Entonces, esta muerte de Cristo, este rasgamiento del velo, tiene dos connotaciones, una positiva y una negativa. La negativa, que es la destrucción final del templo de piedra. ¿Okay? El templo que se había convertido en el centro de Israel iba a ser totalmente destruido. No iba a quedar piedra sobre piedra, como ya lo había predicho Jesús, ¿verdad? Y la parte positiva, pues, es que este santo de los santos ya no está encerrado. Ya no está accesible una vez al año para el sumo sacerdote. Ahora está completamente abierto para que todo el mundo, para que todos los pueblos, judíos y paganos, judíos y gentiles, ellos y nosotros, ya no seamos dos, sino seamos solo un pueblo de Dios, con este corazón que viene a salvarnos a todos. ¿Sí? Esa es la grandeza de la cruz, ese es el amor de Cristo. Entonces, mientras este templo esté en pie, la apertura del corazón de Dios para todos, pues está incompleta. Entonces, por eso vemos ese tiempo de transición del año más o menos 30, 33, cuando muere Cristo, al año 70, donde el templo es destruido. ¿Ok? Cuando leemos aquí, hemos leído en este libro de que durante ese tiempo, aún como había templo,
y los sacerdotes seguían con, digamos que cierto poder, continuaban los sacrificios de animales, dentro de los judíos, digamos que tradicionales. Pero ya que se acaba el templo, que es totalmente destruido, ya no hay dónde ofrecer el sacrificio. ¿Okay? Ya no hay dónde. Por eso en el Salmo, no recuerdo cuál, creo que 110, no recuerdo cuál. Después de la primera destrucción del templo, vemos que el Salmo se refiere a que no tienen el sitio donde ofrecer holocaustos, donde ofrecer alabanza, donde ofrecer honor a Dios. ¿Por qué? Porque ya se los habían terminado. En este tiempo, este Salmo se volvería a recordar cuando ya no hay más templo. Pero lo que pasa es que ahora, ¿cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. El mismo cuerpo de Cristo también, ¿no? Cristo dijo, destruyan este templo Edificaré en 3 días. y yo lo reedificaré en 3 días. Y hablaba del templo de su cuerpo. Y ese cuerpo viene para unirse a nosotros en la Eucaristía y para hacer de nosotros el templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que cuidar tanto de este cuerpo. Por eso no debemos abusar, ¿no? Debemos usarlo de tal manera que sea para la gloria y la alabanza de Cristo. ¿Ok? Y es bueno, como dicen, que cuando nos llegue la hora nos encuentre el Señor, si ya tenemos nuestros buenos años, con las coyunturas bien usadas, bien desgastadas, y no llenas de óxido por no haberlas utilizado, ¿verdad? Acordémonos, las obras no nos salvan. No hay obra que puedas hacer para comprar, para ganarte la salvación. No hay. La salvación la recibes por amor de Dios, por gracia de Cristo que vino a entregarse por nosotros. Pero ya que eres salvo, ya que recibiste ese don, ahora ponlo a trabajar. Y eso lo vemos en todas las partes. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos la parábola de los talentos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. A los 3 les dio la salvación. Pero los 2 primeros decidieron trabajarla. Ya los salvó, ahora la vamos a trabajar para producir más para Él. Y el tercero dijo, no, yo tengo miedo, ¿verdad? ¿Y cómo lo recibe? Siervo bueno y fiel. Por tus obras se verá tu fe, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin obras, que por mis obras te mostraré mi fe, nos dice Santiago en su libro. Entonces, no nos confundamos, las obras no nos dan la salvación. Por ser salvos, trabajamos para Dios. Por ser salvos, trabajamos para Dios. Y después dice, vamos a Mateo 27. Mateo 27, 51. ¿Puedes leer, Alfredo? ¿Ya leíste uno? No. Rosalida. Después de la muerte de Jesús, Sí. en ese mismo instante, la cortina del santuario se rasgó de arriba a abajo, en 2 partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. Y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Ok, ahí. Entonces dice, el velo del santuario se rasgó. ¿Ok? ¿Ustedes han rasgado alguna vez una camisa, un pedazo de tela? Sí. ¿Cómo se rasga? Pues toda o sea, Bueno, literal, ¿qué hay que hacer para rasgarla? Jalarla, ¿verdad? Jalarla fuerte. Entonces, este velo se rasgó, dice. Por lo tanto, alguien lo rasgó. ¿Quién lo rasgó? sería el Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo. Dios rasga ese velo. ¿Para qué? Para revelarse, para abrirse,
para darle el acceso a todos. ¿Por qué? Porque llegó la plenitud de los tiempos, cuando Dios está con nosotros, está con todos. Entonces, este velo se abre porque Dios lo rompe. ¿Para qué? Para revelarse a ti y a mí también. Entonces, esta nueva era, esta nueva etapa ya viene, ya se hace realidad en Cristo, ¿verdad? Se hace realidad en Cristo. Volvamos a Hebreos. Bueno, en Hebreos 10:20 leímos que la cortina, es decir, su cuerpo se abrió, ¿verdad? Y la nueva era el nuevo, este camino nuevo y vivo. ¿Cómo dice en esa traducción? ¿El 20, Alfredo? El 20 dice, Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina. Ok, Es este decir, camino nuevo y vivo. Laura, ¿usted tiene otra Biblia? ¿Qué dice en el 20? En el 10:20 10:20. Sí, sí. de Hebreos. Y tenemos un acceso nuevo y viviente que Él nos ha abierto a través de la cortina, que es su carne, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Ok, entonces aquí en esta traducción tenemos camino, en esta traducción tenemos acceso, ¿verdad? O sea que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No nos muestra el camino. ¿El camino a dónde? El camino a Él. Y Él mismo nos da el acceso. Nos da el acceso a esta nueva vida, a esta nueva creación, digamos, ¿ok? Somos renovados plenamente en Él. Somos renovados plenamente en Él. Y ya no tenemos que esperar creo que se llamaba el Yom Kippur de los israelitas para poder el sumo sacerdote entrar al Santo de los Santos. Ahora venimos a Él todos los días que podamos. Todos los días que podamos. Él está siempre ahí esperándonos. Entonces aprovechemos para hacer una propaganda e invitarlos a todos a venir para que en comunidad adoremos al Señor, nos unamos a Él, nos postremos ante Él los viernes en comunidad a las 7. Ahora pasemos al 11, capítulo 11. Porque vimos aquí en uno de esos que acabamos de leer, en el 10:1, para dar la perfección a quienes se acercan a ellos, ¿verdad? Entonces, aquellos que habían muerto antes aún no habían sido, digamos que, perfeccionados. Pero vamos al capítulo 11, y aquí en este capítulo 11 vamos a leer las historias de varios personajes importantes. Digamos, como diríamos hoy, el Hall de la Fama, ¿verdad? El Hall de la Fama del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todos estos personajes vivieron una vida de relación con Dios que los hizo testigos de su presencia, que los hizo verdaderos ejemplos de vida, ¿ok? Los hizo verdaderos ejemplos de vida. Entonces, si vamos al 11:13, ¿qué dice? Bueno, antes del 11:13, perdón, antes del 11:13. Ahorita que lo leamos después, vamos a leer de Abraham, vamos a leer de Abel, vamos a leer de Enoc, vamos a leer de Noé, de todos ellos, ¿verdad? Sí. ¿Qué nombre le damos a Abraham? ¿El padre de qué, Eusebio? El padre de la fe. El padre de la fe. Queriendo decir, pues, que el padre es quien nos enseña, y si es el padre de la fe, pues es el que nos enseña la fe, ¿verdad? Pero en él podemos ver ejemplo de crecimiento de fe, ¿verdad? Podemos ver en él ejemplo de perdón. ¿Cómo podemos ver eso en Abraham? ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos ver crecimiento de Abraham hablando en términos de la fe, de su relación con Dios? Pues una de las cosas cuando le dice Dios a él que deje su tierra y que empiece a caminar. ¿Ok? Pues empieza él ahí a crecer en su... Ahí confianza, empezó a creer. a creer. Y después, ¿cómo siguió creciendo? Con su Pues, hijo. se continuó
continuó obedeciendo los mandatos de Dios. ¿Los obedeció siempre? No. No, en algunas partes parece que no. ¿Cuándo creen que Abraham, el padre de la fe, hubiera faltado a su fe? ¿Cuándo? ¿Creen que faltó? Yo creo que sí recibió lo que... ¿Tú crees que siempre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están todos de acuerdo con Lili? Se ve que no recuerdo si él falló en algo. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Dos. ¿Cuántos? 2. No, tuvo 2. ¿Y cuántos le prometió Dios? Desde No, Uno. Uno le prometió Dios y él tuvo 2. Falló. Ah, Sí, falló en uno, el primero. no se esperó, ¿verdad? No. Este señor está tomando mucho tiempo y se me está acabando la vida. Vamos a tomar cuentas Sí. por nosotros mismos, ¿verdad? Claro que fue porque alguien más le dijo, ¿no? Creo que no fue su propia iniciativa, pero no vamos a entrar en eso, ¿verdad? ya empezó ya. Ya empezamos. Entonces él falló, él tuvo su traspiés Sí, sí. y no esperó y tuvo a Ismael. Ismael, el hijo de la carne. Isaac, el hijo de la alianza. El hijo de la promesa. ¿Verdad? Y ahí vemos cómo le llegó una visita, ¿verdad? A Abraham. Sí. Dios viene y te hace nuevo. ¿Ok? Te perdona, te acepta y te llama. Él siempre toma la iniciativa. Y ahí entonces ya dijo, bueno, ahora sí, ¿verdad? Entonces ahí crece en su fe y crece tanto que escucha a Dios y va a ofrecerle a su hijo. También en anticipación a lo que haría Dios con nosotros, que nos ofrece a su hijo. Solo que Dios sí dejó que Jesús llegara hasta la muerte. Con Abraham, no. ¿Ok? Con Abraham no. ¿Por qué? Porque el sacrificio de animales realmente no era un sacrificio eficaz que trajera la verdadera reconciliación. El único que lo hace es el sacrificio de Jesús. Bueno, entonces, en todos estos, este hall de la fama que tiene a todos estos caracteres, estos personajes que nos dan ejemplo de crecimiento, pues también vemos ejemplos ahí de que no siempre respondieron como debían haber respondido, pero que después en su caminar aceptaron, fueron perdonados y llegaron a la santidad, ¿verdad? Y obviamente aquí pues no cabrían todos, ¿no? Porque si lo extendiéramos hasta hoy, pues imagínense toda la cantidad de santos que tendríamos que colocar aquí. Entonces, que estos santos siempre nos sirvan de ejemplo. Cualquiera que sea tu debilidad, ya sea la principal o sea una de las secundarias, cualquiera que sea tu debilidad, te aseguro casi que al 100% que vas a encontrar un santo que sufrió de lo mismo que sufres tú hoy. Y de alguna manera, a través de la vida de él, vamos a poder aprender qué puedo hacer yo para que ese cambio que él tuvo también venga a mi vida. También venga a mi vida. ¿Okay? El mío es San Agustín. Y pues hay algunas frases de él que me encantan, ¿no? La primera es que nuestros corazones no descansarán hasta que descansen en ti. Pero hay otra en que le decía, Señor, yo quiero ser casto, pero todavía no. Dame un tiempito, ¿verdad? Sí, decía San Agustín. Y vean que es un doctor de la iglesia hoy. Entonces, de que tenemos esperanza, la tenemos y no la debemos desechar. Pero siempre debemos contar con estos santos, con su ayuda e intercesión infalibles, para que nos ayuden también, a través de su ejemplo, a encontrar a Jesús, así como lo encontraron ellos, a encontrar a Dios. Bueno, ¿por qué? Porque si están en el cielo, pues fue porque tuvieron fe, ¿verdad? Y hablamos de Abraham, que es el padre de la fe. Y la fe tiene dos matices más importantes que ninguno. Roberto, ¿pudieras leer, por favor, 11.1 de Hebreos? Ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Ok. La fe
Estar seguro de que va a pasar lo que espero. Y de que aunque no lo veo, es una realidad. Aunque no lo veo, es una realidad. Entonces, la fe es una elevación de mi creer, de mi creencia. ¿Pero qué? Pero también es una confianza totalmente radical. Es una confianza totalmente incondicional. Yo creo que en otra clase compartimos este ejemplo de uno de estos malabaristas que caminan por la cuerda floja. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, este malabarista que es el número 1 del mundo, ¿verdad? Que camina en la cuerda floja ya por, ¿dónde? Por el Cañón del Colorado, de lado a lado. Y pasa primero caminando de frente y todos se van abajo, ¡bravo! Y después pasa caminando para atrás y todos, ¡bravo! ¿Sí? Y después les pregunta, bueno, ¿creen que puedo pasar con una carretilla? ¿Le dicen carretilla? Sí, una carretilla. ¿Creen que puedo pasar? Sí, pase con la carretilla. Y todos, desde abajo, ¿no? Todos con los pies en la tierra y él arriba en la cuerda. Y pasa con la carretilla. Sin problema. Después le dice, ¿creen que puedo devolverme hacia atrás con la carretilla? Y todos, sí, vuelva, vuelva. Y él le dice, bueno, ¿quién se va a montar? Ay, ¿Quién se va a montar? no creo que... ¿Y cuántos creen que levantaron la mano? ¿Y por qué no? Porque no tenían una confianza radical, ¿verdad? Y ahí me caigo y aquí quedo estampado, ¿verdad? No tengo una confianza radical. Y eso es lo que nos pasa con Dios. Esa es nuestra mayor falla con Dios. Porque al final del día, cada pecado que tú cometas no es más que una falta de confianza en la providencia de Dios. Nada más. Si yo robo, es porque no creo que Dios me va a proveer. Si yo no honro a mis padres, es porque no les tengo respeto. Porque no confío que ellos van a darme lo que necesito. Si codicio el bien ajeno, es porque quiero más para mí, ¿verdad? Porque no creo que Dios, verdaderamente, va a cumplir con lo que dice. ¿Verdad? Eso es lo que nos falta. Una confianza radical al máximo en Dios. Para saber que Él es el que está sosteniendo la carretilla. Sabiendo que Él es quien me va a tener de tal manera que no nos vamos a caer. Porque Él vino ¿a qué? A salvarme y a darme vida y vida en abundancia. Entonces, esa confianza radical es la base, la fuente, el cimiento de la fe. El cimiento de la fe. Ahora sí, ya te he dicho, ¿no, Roberto? El 11:13, por favor. Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas, las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Okay. Las vieron desde lejos, se murieron sin alcanzar los frutos, ¿verdad? Sin alcanzar los frutos. ¿Cuánta paciencia tenemos nosotros para poder iniciar el trabajo de Dios sin la necesidad de ver los frutos? No, yo quiero que tú te conviertas y que te cases ya porque estás perdiendo tiempo, ¿verdad? Y no esperamos al trabajo de Dios en nadie. Queremos resultados ya. Queremos que Dios fuera un Dios Google, que no se tarda nada. ¿Ok? Queremos que Dios trabaje a nuestra manera. Entonces, estos próceres de la fe hicieron su trabajo.
Y si vieron resultados, seguramente fueron muy pocos, porque hoy seguimos cosechando los frutos de lo que ellos sembraron atrás. Y bueno, desde el cielo aún continúan siendo testigos, ¿no?, de todos los frutos que están dando sus trabajos de entonces. Seguramente San Agustín de alguna manera escucha cada vez que en el mundo entero citamos sus pensamientos, seguramente. ¿Ok? Entonces, ellos no se pudieron hacer perfectos todavía. No se pudieron hacer perfectos sin nosotros. No se pudieron hacer perfectos sin nosotros. ¿Por qué creen que si fueron seguidores de Dios hasta el final, no se pudieron hacer perfectos en su tiempo, sin nosotros? ¿Qué creen? Porque solo Dios es perfecto y nosotros somos hombres. Bueno, pero Él nos hace perfectos. Entonces, si Él nos hace perfectos, ¿por qué no nos hizo perfectos todavía a ellos? Porque todavía le faltaba morirse. Porque la perfección la vamos a encontrar cuando ya... Si Él nos ¿Ok? Cuando el Señor... Porque a través de su muerte Él perdonó todos los pecados y Él trajo a la plenitud todo, ¿verdad? Pero este cuerpo, ¿cuántos cuerpos son? ¿Mi cuerpo? Uno, ¿verdad? Uno. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Entonces, ellos son miembros de este gran cuerpo. Y este cuerpo se perfecciona en el sufrimiento de la muerte de Cristo. Entonces, este cuerpo, que es la iglesia, se hace perfecto en la muerte de Cristo. Entonces, este cuerpo, igual que el nuestro, sigue explotándose, ¿sí? Sigue creciendo. Las explosiones que los hombres nosotros generamos son explosiones de destrucción. Mandamos un misil a no sé dónde y destruimos un edificio. Las explosiones de Dios son explosiones constructivas. Por eso el Big Bang, la historia, la teoría del Big Bang, ¿verdad? De la gran explosión del inicio, donde de la nada se crea una explosión creativa. Así como la vida humana. Se juntan dos células y de ahí hay una explosión que crea todo el cuerpo que tenemos. Esa perfección de cuerpo que tenemos. Ese cuerpo de Cristo sigue formándose con cada nuevo hijo de Dios que sale. ¿Ok? Y al irse formando este cuerpo, pues que se hizo perfecto en Cristo, sigue haciéndose perfecto. ¿Ok? Sigue haciéndose perfecto. Sin distinción. Todo aquel que viva amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, tiene que ser parte de este cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el último juez y llamémonos como nos llamemos aquí, clasificándonos como nos clasifiquemos aquí, somos creación de Dios. Y solo en Él recibiremos nuestro último juicio. Solo en Él recibiremos nuestro último juicio. Entonces, esta fe no es simplemente una creencia, no es un acuerdo, no es un contrato. Esta fe es una entrega completa, plena en confianza radical a Dios, sabiendo que en Él está todo lo que verdaderamente necesito y todo me lo da Él, ¿ok? Entonces, no somos simplemente lectores de esta historia de salvación de Dios para nosotros.
somos actores principales, ¿ok? Somos participantes vivos, somos la materia prima de esta salvación. Somos la creación de Dios y fuimos creados en amor, por amor y para el amor. Él, el sumo sacerdote, hizo el sacrificio para aniquilar ese pecado. El pecado del cual su salario es la muerte, ¿verdad? Y por eso entró la muerte a esta historia de la salvación por el pecado. A través de su muerte, Él hace lo que todos nosotros los hombres no pudimos. Y Él hace eficaz todas las promesas. Bueno, vamos pues a tomar nuestro break y después seguimos con las preguntas. ¿Cómo vamos? Vamos con la lectura, ¿no? Capítulo 10 y 11. Capítulos 10 y 11 de Hebreos. Vamos a leerlos. ¿Ok? Sesión 7. Cuando les dé las preguntas, son las de la sesión 7. Capítulo 10. No teniendo la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la imagen de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. De otro modo, ¿no habrían cesado de ofrecerlos al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen ese culto, una vez purificados? Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que la sangre de toros y cabras borre los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice, refiriéndose a Jesús, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Deróga lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esa voluntad quedamos santificados mediante la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Todo sacerdote está en pie, día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la derecha de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Mediante una sola oblación ha llevado a la perfección definitiva a los santificados. También el Espíritu Santo nos lo atestigua, porque después de haber dicho, esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Añade, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. Tenemos pues, hermanos, plena confianza para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para nosotros a través de la cortina, es decir, de su cuerpo. Tenemos un sacerdote excelso al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavado el cuerpo con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, sin abandonar nuestras asambleas, como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, animándose,
tanto más cuanto que ven que se acerca ya el día. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y el fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más severo castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que le santificó y ultraje al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré lo merecido. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Traigan a la memoria los primeros días en que, después de ser iluminados, tuvieron que soportar un duro y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a injurias y ultrajes, otras haciéndose solidarios de los que así eran tratados, pues compartieron los sufrimientos de los encarcelados y se dejaron despojar con alegría de sus bienes, conscientes de que poseían una riqueza mejor y más duradera. No pierdan ahora su confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Tienen necesidad de paciencia para cumplir la voluntad de Dios y conseguir lo prometido. Pues todavía un poco, muy poco tiempo, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino hombres de fe para la salvación del alma. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe, sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, lo visible de lo invisible. Por la fe, ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo, con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas. Y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe, Enoc fue trasladado sin ver la muerte y no se le halló, porque lo trasladó Dios. Pero aún antes de su traslado, recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre lo que aún no se veía, con religioso temor, construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrinó hacia la tierra prometida como extranjero, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también Sara recibió, aún fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que se lo prometía. Por lo cual también de uno solo y ya marcado por la muerte, nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena de las playas. En la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos, y confesándose peregrinos y forasteros sobre la tierra. Los que así hablan, claramente dan a entender que van en busca de una patria, pues si pensaban en la que habían abandonado, podían volver a ella. Por el contrario, aspiran a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, respecto del cual se le había dicho:
Por Isaac tendrás descendencia. Pensaba qué poderoso era Dios aún para resucitarlo de entre los muertos. Por eso lo recobró como símbolo. Por la fe bendijo Isaac el futuro de Jacob y Esaú. Por la fe, Jacob, moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José y se postró apoyado en el extremo de su bastón. Por la fe, José, al final de la vida, evocó el éxodo de los israelitas y dio órdenes respecto de sus huesos. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo, porque tenía los ojos puestos en la recompensa. Por la fe, salió de Egipto sin temer la ira del rey. Se mantuvo firme como si viera al invisible. Por la fe, celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre para que el exterminador no tocara a sus primogénitos. Por la fe, atravesaron el mar Rojo como por tierra firme, mientras que los egipcios, al intentarlo, se ahogaron. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó, después de ser rodeados durante 7 días. Por la fe, la prostituta Rahab no pereció con los incrédulos, por haber acogido amistosamente a los exploradores. ¿Y a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por la fe, sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, curaron a sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Otros soportaron la prueba de burlas y azotes, de cadenas y prisiones. Fueron apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados. Hombres de los que no era digno el mundo, errantes por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Y todos ellos, aunque fueron alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Ok, aquí entonces, este primer grupo, 1A y 1B. No, 1A, 1B, 2A y 2B, ¿ok? Como la vez pasada, Felipe y sus mujeres. 3, A, B, C y D. ¿Ok? Allá Antonio. 4, A, B. Y 5, Sesión 7, hermanito. A, B y C. Y aquí ustedes, 6 y 7. ¿Ok? Sesión 7, páginas 60, 61, 62 y 63. Para obtener vida divina. Entonces, en la antigua alianza no eran eficaces porque eran hombres mismos quienes los estaban ofreciendo, ¿verdad? Siguiendo la imagen que les había dado Dios. Pero estos sacrificios no traían realmente el resultado completo.
Entonces, los sacrificios de expiación eran rituales que no tenían realmente el pleno perdón de los pecados. Cuando viene Cristo y ofrece la oblación de su propio cuerpo, de su propio ser, entonces, ahora sí el sacrificio se hace eficaz, uno y eterno, ¿ok? Uno y eterno, queriendo decir de que ahora este sacrificio de Él sí realiza lo que significa, literalmente. Entonces, a lo que hablábamos del bautizo, de la confirmación, lo visible, lo escuchable, hace realidad lo invisible. ¿Okay? El agua del bautizo hace verdaderamente eficaz la acción del Espíritu Santo, invisible, que viene y renueva, recrea tu alma. El sacramento del matrimonio, a través de las palabras, la pareja, efectivamente, por la gracia de Dios, se hace una sola carne. ¿Ok? Única y exclusivamente por gracia. Si bien nuestras acciones no afectan al sacramento en sí, hay algo de nuestra parte como receptores que pueda afectar la recepción de la gracia. ¿Qué creen? ¿Qué dicen? La disposición del que la recibe. La disposición del que la recibe. Entonces, el bautizo y la confirmación traen la gracia de la presencia del Espíritu Santo en su corazón, en su alma, ¿sí o no? Claro que sí, claro que sí. El trabajo de este Espíritu puede llegar a realizarse sin la cooperación de ustedes. No. ¿Ok? Si ustedes le dicen al Espíritu Santo, quédate quieto, no me molestes, Él se queda quieto. Entonces la gracia está, pero la efectividad de la gracia se va a hacer plena única y exclusivamente con la aprobación nuestra para que se realice. ¿Ok? Un sacerdote podría estar, digamos que en pecado mortal, pero si el sacerdote preside una misa y consagra con la intención de consagrar, el cuerpo de Cristo está ahí presente, por encima de la disposición del sacerdote, ¿okay? Por encima. Bueno, ¿por qué? Porque esa es la gracia de Cristo. A ver, en el Catecismo 586 y Hebreos 10, 19, 20. ¿Qué conecta la muerte de Jesús en la cruz con la destrucción del templo? ¿Qué conecta? ¿Cuál es la conexión entre la muerte de Jesús en la cruz y la destrucción del templo en el 70? La cruz. Pero, La muerte de Cristo, que al morir Cristo nos va a dar la salvación. exactamente. Exactamente. Entonces, con la muerte de Cristo se rompe la historia. ¿Okay? Se rompe la historia. Con la muerte de Cristo se inicia la alianza nueva y eterna. Con el sacrificio de Cristo ya no hay otro más sacrificio necesario. No hay otro sacrificio valedero. Es el único sacrificio, porque ahí leímos hoy, ¿no? Entró una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Entonces aquí acuérdense de que hablamos de esa temporada de transición de la muerte de Cristo al año 70. Cuando en el 70 finalmente ya los sacrificios ya no hubo más porque ya no hay más templo. A ver, la 2b. ¿Cómo encaja la Eucaristía en esta dinámica según Hebreos 10:20? La Eucaristía en la dinámica de la muerte de Jesús con la caída del templo. ¿Cómo encaja ahí? La cortina, vendría a ser la cortina que se Exactamente. quebró. Entonces, cuando leímos en Mateo, cuando Jesús muere
la cortina se rasga, el velo se rasga y Dios se hace presente, abre su corazón para que todos lo tengamos. En la Eucaristía recibimos literalmente el corazón de Jesús. Yo tengo una pregunta al respecto. Antes los sacerdotes, cuando estaban haciendo la consagración, ¿cómo se llama? Partían el cuerpo cuando estaban haciendo Cuando lo ofrecían. Ajá, y ahora ya no lo hacen. ¿Por qué? Se supone que está representando esto de lo que estamos hablando. Ok. Entonces las palabras, cuando se consagra, dice que lo partió y lo dio a sus discípulos. Físicamente no lo parten en ese momento. Pero ¿Ok? antes lo hacían. Sí. Bueno, no, sinceramente no me acuerdo, no sé. Hay un sacerdote aquí que lo hace, no lo quiebra todo, pero como que suena la partida del pan. Ajá. No tengo una respuesta oficial, pero lo que yo entiendo es que en ese momento se ofrece Cristo, ¿ok? Este es mi cuerpo. Pero cuando se rompe, el cuerpo de Cristo realmente se rompe en su muerte. ¿Verdad? Se rompe en su muerte y va a la tumba. Eso es lo que celebramos, lo que practicamos al recibir la comunión. En ese momento la muerte de Cristo y va a la tumba, ¿verdad? Pienso yo que por ahí va la conexión. De por qué no lo rompen. Porque cuando Él se ofrece en la última cena, Él en su cuerpo está todavía, digamos que intacto. ¿Okay? Ya en la cruz, ya es otra historia. ¿Okay? Ya en la cruz es otra historia. Ok, 3A, otra vez con el catecismo. ¿Por qué se presenta a Abraham y a María como modelos de fe? Por la obediencia. Por la obediencia, ¿verdad? María fue obediente. María escuchó y María fue obediente. Y Abraham fue obediente, aunque tuvo su tropiezo, pero fue obediente. Y fue obediente en el momento más crítico, al ofrecer a su hijo en sacrificio. María, no podemos tomar la pregunta de María de ¿cómo va a ser esto si yo no he tenido relaciones con un hombre? No podemos tomar esa pregunta como una pregunta en duda. Es una pregunta de hecho, ¿no? Ese asombro. Lo que yo entiendo es, para que haya una vida nueva, un hombre se tiene que unir con una mujer y pues eso no ha pasado porque yo soy virgen. Al hacer esa pregunta ella, es más, nos refuerza el dogma nuestro de que María siempre fue virgen. María es la siempre Virgen María. ¿Ok? Entonces ya el ángel le dice lo que va a pasar y dice, bueno, hágase en mí según su palabra, ¿verdad? Completa confianza, completa fe. Posiblemente lo que ella expresó fue lo que ella conocía. Sí, por eso, correcto. Posiblemente no, sin dudar. No. Correcto, a diferencia de Zacarías. Y después ella en el templo presenta al niño y le dicen, bueno, una espada te va a atravesar tu corazón y sin embargo sigue fiel. Sigue teniendo todo en su corazón. Después el niño le dice, bueno, ¿por qué me buscabas si estoy aquí en la casa de mi papá? Otra vez en su corazón, sin pelear, siempre creyendo. ¿Okay? Y en la cruz, igual, sufriendo al lado de su hijo, pero siempre obediente. Siempre sabiendo que había alguien que tenía el control y no era ella. Entonces ella siempre le tuvo obediencia a Dios. ¿Okay? ¿En qué sentido la fe es un don sobrenatural? Por la gracia de Dios. Un poquito más extenso ahora. ¿Por qué es la gracia de Dios? ¿Por qué la fe es una gracia de Dios? Porque no se puede ver, Por amor. pero Esto cuando le dijo Jesús a Pedro, que cuando él le respondió que quién era él, y Pablo, pero Pedro, Pedro. le dijo, tú eres el hijo, Tú eres el hijo del Dios vivo. eres el hijo de Dios.
Y Jesús le dijo, Entonces leemos, está correcto, leemos en 11.1, ¿verdad? Que la fe, ¿qué es en 11.1, Tina? La garantía. La fe es la garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. La fe es la garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Como humanos, ¿tenemos eso o no? ¿Tienen? Como humanos. ¿Tienen garantía ustedes de lo que no pueden ver? ¿Creen en lo que no pueden ver? ¿Como humanos? Claro que no. Yo espero ser rico un día, pero no, ¿verdad? Entonces necesitamos algo más allá de nosotros que nos dé esa fuerza, que nos dé esa certeza de que sí es verdad. Algo más allá de nosotros que nos diga si es verdad que Dios existe y que está vivo. Y pues lo vemos, no vemos la vida de Dios, la existencia de Dios en la creación y en todo lo que está a nuestro alrededor. Y esa certeza de que Dios existe, que me la pone Él en el corazón, es lo que me da la certeza de que Él me ama y que va a cuidar de mí. ¿Okay? Es esa certeza. Pudiéramos perder la fe, ¿y cómo? Pues sí, la podemos perder y si no la alimentamos con la palabra de Dios o si no nos, pues como ahorita, ¿no? Venimos a clases, si no estamos en misa, si no comulgamos, si no nos bautizamos, si no sanamos nuestra ignorancia, es fácil que la perdamos, ¿verdad? Porque cualquier cosa que venga nos va a convencer y nos vamos a ir. Aquí volvemos a hablar de la parábola de los talentos. Si guardamos la fe debajo de la tierra, la vamos a perder. La vamos a perder. Hay que ponerla a trabajar. ¿Ok? Hay que ponerla a trabajar. ¿Cómo se relaciona la fe con nuestra vida en el cielo? por la fe y nuestras obras. Por la fe nos da la certeza de que la vida eterna es una realidad, ¿verdad? Por la fe descubrimos de que el amor no se acaba, especialmente cuando experimentamos la muerte de un ser querido. ¿Ok? Cuando leemos la historia de alguien del pasado que todavía sigue dando frutos, sabemos que hay una vida eterna, ¿verdad? Entonces, por la fe. Muy bien. ¿Cómo entienden los tres amigos de Daniel su inminente martirio en relación con los sacrificios del templo de los primeros tiempos? En Daniel 3. ¿Qué dice allá el grupo de atrás? ¿Cómo se entiende eso? Daniel 16, 18. Sí. Pues tuvieron fe en que siempre se cumpliera la voluntad de Dios, ignorando su instinto de supervivencia. ¿Ustedes saben la historia de estos tres? Ananías, Isaías y Misael. ¿Saben la historia? ¿Todos la saben o no? Bueno. En el tiempo de Daniel no recuerdo el nombre del rey. Nabucodonosor. Era Nabucodonosor. Ok. Nabucodonosor. Todo aquel que creía en Dios se iba para el fuego. Sí. Se iba a cocinar, digamos. ¿Ok? Entonces esa era la amenaza. O niegas a tu Dios o fuego. Esos tres amigos dijeron, no, yo no voy a negar a mi Dios por usted. Con mi Dios tengo una promesa real y creo en Él. Y no lo voy a poner a usted por encima de Él. Entonces, ¿qué pasa? Los mandan al horno, al fuego vivo. Ellos siguen cantando y siguen orando y no les pasa nada. Son salvados, ¿verdad? Salen del fuego. Y finalmente, pues Nabucodonosor, si mal no estoy, pues obviamente no quedó muy contento, ¿no? De que Dios, y después creo que los termina matando después sanguinariamente. Pero ellos confiaron en Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que tenían?
confianza. Una fe, una confianza radical en que Dios era, es y será el creador, el protector de sus vidas, ¿no? Muy bien. Hebreos 10, 5, 7. ¿En qué sentido el martirio de los amigos de Daniel es similar al sacrificio de Jesús en la cruz? Precisamente como ellos tres no cedieron y consideraron perder su vida y sacrificarse y entregar su vida por no negar a Dios, entregándose ellos plenamente de la misma manera como Jesús entregó plenamente su vida. Exactamente, Jesús entrega plenamente su vida. 5a, Macabeos 2. ¿Qué evidencia hay de una esperanza judía en la resurrección futura? Los que mueran a manos de los hombres teniendo la esperanza de Dios de ser resucitados por Él. Exactamente. Y esa es, digamos que la importancia de estos libros, ¿verdad? De Macabeos. Estos libros, de esta sabiduría, estos libros no hacen parte del otro canon bíblico. El canon que normalmente todas las iglesias protestantes no tienen este libro. Y esa es una de las razones por las cuales ellos no creen en el purgatorio. Okay. No creen en el purgatorio. Porque todas las referencias al purgatorio, hay varias referencias al purgatorio en estos libros, en Macabeos. Entonces, sí, la resurrección futura, ¿por qué? Porque hablamos de la resurrección, hablamos en el sentido del purgatorio en que al cielo no va a entrar nadie que no esté 100% puro. Entonces, si cuando muriste no estabas al 100% puro, hay una manera de sanación. Hay un proceso de sanación. Ese proceso de sanación es el purgatorio. ¿Okay? El purgatorio. ¿En qué sentido la angustiada pero fiel y valiente madre de los macabeos les recuerda a María al pie de la cruz? La madre de los macabeos, a pesar de la tortura y la muerte de sus hijos, ella permaneció fiel y firme. Y nos dicen que incluso la historia de los macabeos era conocida, y María, después de lo que le dijo Simeón, que una espada se le clavaría a ella, en ese sentido está reflejada Exactamente. la Virgen María. Y todo gira alrededor del mismo tema, ¿verdad? Una confianza radical en Dios. Dios me dio a mi hijo, si Dios me lo quita, Dios lo va a guardar en él. ¿Okay? Si Dios me lo quita, Dios lo guardará en él. En Macabeo 2 y Colosenses. Ya no la alcanzamos a terminar. Ok. El último hermano ve su sufrimiento como algo meritorio y agradable a los ojos de Dios, como si su sufrimiento fuera importante en los movimientos de la providencia de Dios. ¿En qué se parece esto a la doctrina del sufrimiento redentor que San Pablo testifica en Colosenses? A ver, Antonio, ¿pudieras leer Colosenses 1:24? ¿Sí? Ahora, ¿lo leo? Adelante, fuerte. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falte a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Ok. Entonces, ¿qué le puede faltar al sufrimiento de Cristo, que fue el sufrimiento perfecto y por medio del cual todos nos salvamos? ¿Qué le podría faltar a ese cuerpo, a ese sacrificio? ¿Qué es lo que le ofrece San Pablo aquí a él? Acompañarlo, entregarse al mismo sufrimiento.
Jesús es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos el cuerpo de esta cabeza, pues lo que le falta a Él es que nosotros pongamos el sufrimiento mismo a los pies de Él. O sea, en amor, en fe y obviamente en confianza. Fe y confianza lo mismo. Ofrecer ese sacrificio a Dios en intercesión por todas las demás partes del cuerpo. O sea, en intercesión por todos los demás seres humanos. ¿Ok? Eso es lo que le falta, unir nuestro sufrimiento al sufrimiento de Jesús. En libertad y en amor. El 6 fueron ustedes, ¿no, José? Hebreos 11:37 y Jeremías 21:2. Dado que aquí se habla de los profetas Isaías y Jeremías, ¿era fácil ser profeta? No. ¿Qué hacía un profeta? Hablando de la palabra de Dios, pues llevaban el hablar mensaje, al público a la palabra de Dios. llevaban el mensaje de Dios. ¿Quién no era profeta en su tierra? Es profeta en su tierra, sí. Llevar el mensaje de Dios, pero ¿para qué? Para la Para la conversión de salvación, las ¿no? La conversión, pero arriesgaban su vida porque no eran queridos. Ok. ¿A dónde mandaba, o aún hoy, a dónde manda Dios a sus profetas? A otros pueblos. ¿A dónde? Los mando como ovejas entre los lobos. Los manda como ovejas entre lobos. Entonces, ¿a dónde nos mandan? Al pueblo rebelde. Al pueblo rebelde, ¿verdad? A donde las cosas no van muy bien. ¿Por qué? Porque es allá donde necesitamos el amor de Dios. ¿Ok? Los profetas los mataron no porque los querían mucho, ¿verdad? Ni porque los querían mandar a donde Dios, sino porque querían que no estorbaran. Entonces el profeta sí va a llevar la palabra de Dios, pero anunciando las realidades del presente, las consecuencias de las acciones del presente del pueblo. ¿Ok? Si ustedes no cambian, van a sufrir las consecuencias. Y no porque Dios sea malo ni los castigue, porque Dios simplemente va a permitir que las consecuencias de sus acciones lleguen y los castiguen ellas mismas, o sea, que ustedes mismos se impongan el castigo. ¿Ok? Eso es lo que hacían los profetas. Y obviamente a nadie le gusta que le digan eso, ¿verdad? Muchas veces ni a nosotros mismos. Entonces no, claro que no era fácil ser profeta. ¿Se acuerdan de Jonás, verdad? Yeah. Él era un profeta un poco diferente. Porque él realmente yo creo que no le tenía miedo a los ninivitas, sino le tenía era disgusto a que Dios fuera tan misericordioso, ¿no? Sí. Así como se estresa, pues el Y sin embargo a él es al que le pasa lo de la ballena, ¿no? Que se va la ballena. Y sin embargo fue tan importante que Jesús habla de él como un signo, ¿no? Como un milagro. Jesús habla de él, es cierto. Bueno, y aquí viene, creo que ya hablamos de la siguiente, ¿cómo se consideraban muchos profetas en su propia época? ¿Cómo se les consideraba? Temerosos de Dios. Temerosos de Dios, pero el pueblo ¿cómo los consideraba? Rebeldes, traidores. El pueblo rebelde consideraba a los profetas como rebeldes, ¿verdad? Porque se rebelaban contra la rebeldía, digamos. ¿Ok? Entonces, lo que estorba, hay que quitarlo, hay que cortarlo, hay que matarlo. Y esta sí debía ser para todos. ¿Qué virtudes o características se necesitan para ser un verdadero profeta hoy en día? Creo que era lo mismo por acá atrás que Humildad. que decía, ¿no? Bueno, nosotros le pusimos que saber y conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica, ¿no? Conocer a Dios y poner en práctica lo que nos enseña, claro que sí.
con la plena confianza de que Él está con nosotros. Con la plena confianza de que, vamos a sufrir en lo físico, de que nos van a maltratar, de que nos van a mandar de pronto a la cárcel. Pero que estando con Dios tenemos una patria celestial mucho mejor a la terrenal. ¿Cómo se recuerda a Josías como testigo real de la fe en Eclesiástico y Segunda de Reyes? ¿Alcanzaron? Sí, un poquito. Ok. Como un perfume de incienso. Un perfume de incienso, un perfume agradable a Dios, ¿no? Desde aquí lo que hablábamos de la Pascua corporativa. Aquí él llama una Pascua nacional. ¿Para qué? Para que todo el pueblo se una en alabanza a Dios. Pero pues él muere un poco temprano. Pero él quiere unir al pueblo. No bajo su mando, sino bajo el mando de Dios. ¿Ok? Bajo el mando de Dios. Entonces, por eso es un testigo real de la fe. Miremos lo que dice en Segunda de Reyes 23. Está largo, pero solo vamos a ver un pedacito. En Segunda de Reyes 23-21 dice: el rey dio orden a todo el pueblo: celebren la Pascua en honor de Yahvé su Dios, según está escrito en este rollo de la alianza. La Pascua no se había celebrado de este modo en los días de los jueces que habían gobernado Israel, ni en los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Tan solo el año 18 del rey Josías se celebró de este modo una Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. ¿Ok? Entonces el mandato desde Moisés era que celebraran la Pascua, ¿cuándo? Todos los años. Hagan esto en memoria mía. Todos los años van a celebrar esta Pascua. Y sin embargo, en esta cantidad de jueces que no eran buenos, que no estaban llevando al pueblo de acuerdo a Dios, pues no se estaba celebrando. Entonces, ¿qué dijimos? Cuando no se celebra, que se pierde, ¿verdad? Gracias a Dios viene Josías y quiere reinstaurar la Pascua, quiere traer al pueblo a Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Por fe de que Él es el bueno, el Salvador. ¿Listo? Entonces, que nos quede hoy que Jesús viene a hacer eficaces los sacramentos, a que a través de su acción, a través de su único sacrificio, a través de esta alianza nueva y eterna, hace eficaz la obra de Dios en nosotros y se convierte en el camino, la verdad y la vida para todos. ¿Ok? Trae a la plenitud la promesa de Dios y ofreciendo el sacrificio de sí mismo en el cielo al Padre, nos abre la puerta para todos. Esto es lo que aprendemos hoy en Hebreos 10 y 11. Vamos todos, por favor, a la página 64. Y vamos a cerrar con la oración aquí de Santo Tomás de Aquino. ¿Están todos ahí? Página 64 del libro. ¿Señor? Sí. De la sesión 7. Página 64. ¿Listos? Ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédeme, oh Dios misericordioso, que desee ardientemente, examine cuidadosamente, conozca verdaderamente y cumpla perfectamente
aquellas cosas que te agradan y sean para alabanza y gloria de tu santo nombre. Dirige mi vida, oh Dios mío, y concédeme que sepa lo que quieres que haga y que lo cumpla, como sea necesario y provechoso para mi alma. Concédeme, Señor Dios mío, que no me halle falto ni en la prosperidad ni en la adversidad, que no me enaltezca una ni me deprima la otra, que no encuentre alegría en nada, que no sea lo que me lleve a ti, y tristeza en nada, que no sea lo que me aleje de ti, que no busque agradar a nadie, ni tema desagradar a nadie, excepto a ti. Y que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, vamos pues en presencia de Dios a descansar. Nos vemos en 8 días para la última sesión. La última cena.